que han sido considerados, ¿no es cierto?, como adecuados para una correcta y eficiente administración de justicia y se han entendido como principios que informan la función jurisdiccional. También dijimos que muchos de estas bases de la administración de justicia eh, se encuentran relacionados con lo que se ha denominado los principios formativos de los procedimientos, que son normas generales, relativas a la estructura de los procedimientos judiciales y que deben ser respetados, lo vamos a ver en su momento. Eh, Cuando analicemos los procedimientos, los principios formativos de los procedimientos, vamos a tener que ir destacando que dependiendo de la naturaleza de los mismos, van a estar inspirados por uno u otro, ¿ya? Ya dijimos que dentro de la base de la administración del Estado está la legalidad, la independencia, inamovilidad, la responsabilidad, territorialidad, jerarquía o grado, publicidad, sedentariedad, pasividad, competencia común y también la inavocabilidad. Ya, por lo que recuerdo yo, chiquillos, vimos el de legalidad, ¿no es cierto? Todo completo. Ya habíamos quedado en la independencia. ¿Quién se recuerda? ¿Nadie? ¿Aló? Profesor, en lo personal, yo la clase anterior no estaba presente, disculpe. Ya, entonces, yo sé que vimos legalidad, pero no sé si lo alcanzamos a ver de manera completa. Pero vamos a dar mejor darle una repasada a la legalidad, porque, bueno, habíamos dicho que la legalidad se encuentra reconocido en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política. Yo le había indicado en su momento que estas normas que están dentro de las bases de la institucionalidad son súper importantes, porque en primer término el artículo sexto señala que todos los órganos del Estado, entre ellos los que forman parte del Poder Judicial, como los tribunales de justicia, tienen que someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella. Y esta norma rige de manera pareja para todos los miembros o integrantes de los órganos del Estado. Esto en razón de que los preceptos de la Constitución obligan tanto a titulares e integrantes, dice la norma, de dichos órganos, como a toda persona, institución o grupo. Acá hay una aplicación genérica del respeto de esta normativa constitucional respecto de todos los ciudadanos de este país. La infracción a estas normas, agrega la disposición constitucional, generará responsabilidades y sanciones que determina la ley. Creo yo que el artículo séptimo dentro de esta normativa es una de las bases fundamentales del principio de la legalidad, porque en este entendido que eh, los tribunales son órganos, ¿no es cierto?, de la administración, son órganos del Estado, ¿no es cierto? Lo que significa es que esta norma eh, rige plenamente respecto a la administración de justicia, en el sentido que los órganos del Estado, dice, actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley. Indica, ninguna magistratura, entiéndase como persona o sujeto que ejerce la actividad jurisdiccional, ninguna persona ni grupo de personas puede atribuirse ni aún, a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente le hayan conferido, se le hayan conferido en virtud de la Constitución o de las leyes. Es como el caso que yo le decía que el intendente regional de Antofagasta jamás podría expedir una orden de detención atribuyéndose probablemente facultades que están arrogadas por ley a los tribunales de justicia, sin perjuicio que todo ciudadano puede, que es lo que le llaman las detenciones ciudadanas, puede proceder, ¿no es cierto?, a efectuar la detención de una persona que haya sido sorprendida cometiendo un delito, que son los casos de flagrancia, que están expresamente contemplados en el Código Procesal Penal, en el artículo 130. Pero más allá de eso, esta norma lo que hace es limitar, ¿no es cierto?, eh, a todo individuo, ¿no es cierto?, que forme parte del Estado chileno, ya sea como magistratura, como grupo de personas, como persona, ¿no es cierto?, atribuirse otras facultades que las que expresamente le confiere la Constitución y las leyes, eh, por más que pretenda alegar circunstancias
extraordinarias para ello. Como le digo, en ese sentido solamente podríamos encontrar una excepción en esta detención ciudadana, pero cualquier acto en contravención a esta norma genera una nulidad, dice, eh, generará la nulidad del acto, es decir, va a generar una sanción de ineficacia respecto de todo acto que haya sido materializado, ejecutado, ¿no es cierto?, por un órgano del Estado que no se encuentre previamente investido. En materia del Poder Judicial y de sus miembros, la investidura de quienes formamos parte en calidad de jueces tiene una formalidad que está establecida en el Código Orgánico de Tribunales. Se abre concurso luego de generar la vacancia en un cargo, es decir, que el juez que ocupaba un cargo o es promovido a otro lugar, es ascendido o es removido por por alguna decisión, ¿no es cierto?, de un superior jerárquico a través de un juicio a movilidad, etcétera, que lo vamos a ver a propósito de la base de la responsabilidad, pero se genera la vacancia en un cargo, entonces quienes cumplan con los requisitos para ser juez de la República postulan, previo llamado a concurso público realizado por la Corte de Apelaciones respectiva o la Corte Suprema, dependiendo del cargo que se vaya a ocupar, ministro de Corte de Apelaciones o jueces de instancia. Y en ese caso, luego de ello, el Tribunal Superior Jerárquico, a propósito de los jueces, confecciona una terna, misma que va a ser remitida al Ministerio de Justicia para que sea el presidente de la República quien decida, en definitiva, quién de aquellos que forman parte de esa terna va a ser designado como juez. Acá hay un poquito, lo vamos a ver más adelante con este tema de la independencia, que si bien siguiendo el espíritu de las leyes, ¿no es cierto? Montesquieu, esta cuestión de separar los poderes del Estado y que cada uno es independiente. En Chile, a propósito del nombramiento de los jueces, tenemos una pequeña laxitud, una pequeña excepción, porque, como bien les digo, si bien la terna que, que se confecciona para los efectos de designación de los jueces es confeccionada por los tribunales superiores de justicia, quien elige en definitiva es el poder político, es decir, el ejecutivo. Es una cuestión extraña. Los jueces estamos un poquito sometidos a esa dicotomía de que tenemos una independencia de los poderes políticos, ya sea del ejecutivo o legislativo, pero para poder ser nombrado como juez muchas veces se depende de la voluntad de la política. Bueno, dijimos que desde que esta base de la Administración de Justicia eh, se podía entender en tres sentidos. La legalidad en el sentido orgánico significa que el tribunal o todo tribunal debe estar establecido por una ley y son ellos, ¿no es cierto?, los tribunales de justicia los que deben conocer de los asuntos civiles y criminales, de resolverlos y hacer ejecutar los juzgados. Me recuerdo haber leído el artículo 76 de la Constitución Política, que así lo deja plasmado, y la pregunta obvia que surge es, ¿desde cuándo debe estar instalado este tribunal? ¿No es cierto? La respuesta la encontramos en el artículo 19, número 3, cuando al prohibir, ¿no es cierto?, que una persona sea juzgada por comisiones especiales, impone, ¿no es cierto?, que para los efectos que también lo analizamos en relación al debido proceso, que una persona para ser juzgada, ¿no es cierto?, debe serlo por un tribunal que haya sido establecido por la ley, pero con la exigencia que es decir, el tribunal, haya sido establecido por la misma ley con anterioridad al hecho, ¿ya? Es decir, que el tribunal tiene que estar establecido por una ley con anterioridad al inicio del proceso jurisdiccional específico. En el caso del Código Procesal Penal, cuando analizamos el, el debido proceso dentro del proceso penal y también, ¿no es cierto?, el debido proceso en el derecho internacional de los derechos humanos. Dijimos que una de las garantías fundamentales y manifestación propia del debido proceso es el derecho al juez natural, es decir, que el juez esté establecido con anterioridad a la perpetración del hecho, dice el artículo segundo del Código Procesal Penal. Y conforme leímos también en la clase pasada, de acuerdo al artículo 77 de la Constitución Política, va a corresponder no a cualquier ley, sino a una ley que tiene una tramitación un poco, que cuenta con más trámite y un poquito más jerarquía, que son las leyes orgánicas. Y yo les comentaba ahí, porque el artículo 77 dice una ley orgánica constitucional determinará las atribuciones, ¿no es cierto?, y la organización de los tribunales
de Justicia, y en el caso del Poder Judicial, esa ley orgánica la encontramos en el Código Orgánico de Tribunales. ¿Ya? Eh, Luego tenemos la legalidad en el sentido funcional. Esta cuestión está asociada a al imperativo de que los tribunales de justicia deben actuar dentro del marco que les fija la ley y deben, además, fallar conforme al mandato legislativo. No puede existir un pronunciamiento o una decisión de carácter jurisdiccional que no tenga como fundamento previo, ¿no es cierto?, una norma jurídica que así lo establezca. Por aplicación del artículo 6 y 7 de la Constitución Política, como ya dijimos, los tribunales, como parte de los poderes del Estado, deben someter su acción a la Constitución y a las leyes. Incluso yo les manifesté en algún momento que en el juramento que uno hace como juez, lo que hace es jurar respetar la Constitución y las leyes. Eh, entonces, solo después de ese juramento, ¿no es cierto?, el juez está investido como órgano para actuar, ¿no es cierto?, dentro del marco que le fija la ley, y en caso de que realice actuaciones o dicte resoluciones judiciales que se encuentran fuera de este marco legal, dichas decisiones jurisdiccionales serán nulas y podrán dar origen a las responsabilidades que la ley determine, ¿ya? Este marco que fija la ley y que le permite al juez, ¿no es cierto?, resolver dentro de un determinado marco jurídico, está constituido por las reglas de competencia, la vamos a analizar en su momento, están a propósito bueno, de la competencia en el Código Orgánico de Tribunales, artículo 108 y siguiente. También indicamos que el 108 da la definición de competencia o da una definición aproximada del concepto de competencia, más allá de la que vamos a analizar en su momento, pero en definitiva, los artículos siguientes establecen las reglas generales de competencia y luego en el articulado posterior se encuentran las normas de competencia absoluta y de competencia relativa, todas las cuales aplicadas, ¿no es cierto?, conforme a lo establecido por el legislador, permiten determinar, ¿no es cierto?, esta esfera de atribuciones en las cuales el juez puede emitir un pronunciamiento válido. Si esa decisión jurisdiccional sobrepasa este marco fijado por el legislador, sus decisiones evidentemente son nulas. Ejemplo, si yo he jurado desempeñar fielmente mi cargo, respetar la Constitución y las leyes dentro de las materias que la ley me ha entregado a mi conocimiento, dígase competencia, exclusivamente en cuestiones de naturaleza civil, es decir, todo aquello que no es constitutivo de delito, y además respecto de materias que no estén expresamente sometidos a la competencia de otros tribunales, si yo me salgo de ese marco jurídico, mi decisión lógicamente va a ser nula. ¿Por qué? Porque se carece de competencia absoluta, ¿ya? Que es un concepto que vamos a analizar. En este escenario de las decisiones jurisdiccionales dictadas, ¿no es cierto?, por un tribunal no teniendo competencia absoluta, importaría, ¿no es cierto?, como le he dicho yo, que se pueda declarar la nulidad de esa sentencia, pero la jurisprudencia de la excelentísima Corte Suprema ha señalado que no obstante ello, eh, una sentencia, no obstante haberse dictado por un tribunal que carece de competencia absoluta, adquiere el carácter de firme y ejecutoriada, es decir, de inmutable, de invariable, que no puede ser alterada bajo ningún respecto, eh, va a poder cumplirse y eventualmente sanearía esta situación de nulidad. Yo, difiriendo un poquito de lo que opinan mis superiores de justicia, creo que las normas de competencia absolutas tienen una naturaleza de orden público, ¿no es cierto? Son irrenunciables, hay que aplicarla de manera irrestricta. Creo que un juez que falla un asunto careciendo de competencia absoluta incluso podría eh, dar origen a ciertos tipos penales o incluso a delitos ministeriales o a responsabilidades para los jueces. Y creo, sinceramente, que conforme lo establecido en el artículo séptimo, inciso final, podría en alguna etapa del procedimiento el afectado con esta decisión jurisdiccional dictada por un órgano que no tenía competencia absoluta, podría perseguirse o discutirse en un juicio de nulidad de derecho público,
en el fundamento del artículo séptimo, inciso final, la anulación de esta sentencia, porque recuerden que el artículo séptimo, inciso final, en la parte final dice todo acto en contravención de este artículo es nulo. ¿Ven? Y si nos vamos a la parte inicial del artículo séptimo, dice los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes dentro de su competencia. Entonces, si este órgano del Estado, Tribunal de Justicia, actuando válidamente, si resolviendo un interés, es decir, un conflicto de interés de relevancia jurídica, se pronuncia respecto a este conflicto, pero que no está dentro de la órbita de las materias que son de su competencia de acuerdo a la ley, podrá, creo yo, invocando el artículo séptimo, alegarse por el afectado su nulidad. No vía recurso de casación en la forma, no vía recurso de nulidad, es decir, de casación en el fondo, que son los recursos propios de nulidad en materia civil, por ejemplo, sino que a través de una nulidad de derecho público. Una cuestión que es discutible, yo creo que la Suprema siempre, por un tema de seguridad jurídica, ¿no es cierto?, prefiere eh, validar una sentencia dictada por un tribunal absolutamente incompetente por el poder o fuerza que tiene la cosa juzgada, ¿no es cierto? La cosa juzgada es el efecto que producen ciertas determinadas resoluciones judiciales, que encontrando que cuando adquiere este carácter, permite a quien ganó el juicio, ¿no es cierto?, exigir, en caso de que el condenado no cumpla voluntariamente, a que lo haga de manera compulsiva, es decir, empleando el auxilio de la fuerza pública, y respecto del demandado, es decir, que aquel sujeto de la relación jurídico-procesal en contra de quien se dirige la acción, respecto de quien se reclama que está desconociendo el derecho que alega existente el demandante, de decir, sabe que si este demandante, ¿no es cierto?, nuevamente acciona en mi contra, decirle, en el juicio anterior yo gané porque frente a lo pedido por él, yo alegué esta circunstancia que fue acogida por este tribunal, y la sentencia que reconoció mi excepción, es decir, mi medio de defensa, se encuentra firme y ejecutoriada, y conforme al efecto de cosa juzgada, algo que ya se ha decidido no puede nuevamente ser sometido a debate en un nuevo juicio. Entonces, en base a la importancia que tiene la cosa juzgada desde el punto de vista procesal, al principio de la certeza o seguridad jurídica que requieren los ciudadanos, ¿no es cierto?, que cuando las relaciones jurídicas están en conflicto, están indeterminadas, ¿no es cierto?, y que requieren la intervención de un órgano del Estado que dirima este conflicto y diga, ¿sabe qué? Acá Juan tiene la razón, para las veces de proteger esa necesidad, ¿no es cierto?, de la sociedad, de que las relaciones jurídicas adquieren esta certeza, que la Corte Suprema ha seguido esta interpretación, pero como les digo yo, humildemente pienso que, no obstante aquello, podemos seguir, o ustedes podrían perseguir eventualmente, una nulidad de derecho público a propósito de una resolución o una sentencia judicial que, encontrándose firme y ejecutoriada, haya sido por un tribunal absolutamente incompetente. Entiendan, yo creo que repugna en contra de la razón y en contra de estándares mínimos de justicia, y también por una cuestión de infracción al debido proceso. Dijimos que una de las cuestiones importantes del debido proceso es que existiera un tribunal competente. Entonces, ocurre como esta situación extraña que, ¿qué pasaría si un tribunal de policía local, ¿no es cierto?, un juzgado de policía local que tiene por ley, ¿no es cierto?, su competencia es conocer de aquellas eh, cuestiones que importan infracción a normativa del tránsito, ¿no es cierto?, si bien conocen de ciertas acciones civiles por responsabilidad extracontractual generada por los daños provocados con una colisión, ¿no es cierto?, una colisión genera una responsabilidad infraccional. ¿Por qué? Porque quien colisiona en estado ebriado, quien colisiona a otro por haberse pasado un disco pare o a no haber respetado una luz roja, lógicamente eso es sancionado desde el punto de vista infraccional, y la ley del tránsito sanciona esa conducta con multa, independiente que en la ley de procedimiento de los juzgados de policía local se establezca la posibilidad de la víctima, ¿no es cierto?, de ese hecho delictivo desde el punto de vista civil, ¿no es cierto?, un hecho que genera perjuicio a otro, pueda reclamar en policía local esta responsabilidad. Pero estamos hablando del caso de un juez de policía local, por ejemplo, conozca de una demanda
eh, por decirle algo, de responsabilidad contractual, pero por un incumplimiento de un contrato compraventa. Ellos podrían eventualmente, por la ley de responsabilidad, por la ley de protección a los derechos de los consumidores, conocer de ciertas infracciones contractuales, pero es la ley la que especifica su competencia, le dice usted, en estos casos de incumplimientos contractuales va a conocer de esta circunstancia, pero el resto corresponde a la competencia de los tribunales civiles. Entonces, yo me pongo en esa hipótesis. O que, por ejemplo, un tribunal laboral falle una cuestión de sometida según ley a las competencias de los juzgados de policía locales, como les digo yo. No ocurre porque es súper poco probable por el principio de iuria novit curia. Nosotros los jueces estamos llamados y compelidos, ¿no es cierto?, a hacer un examen de las acciones que se dirigen o que se intentan ante el tribunal. Si bien el artículo 76, en virtud del principio de la inexcusabilidad, nos impone a nosotros que una vez requeridos con arreglo a la ley, el conocimiento de un asunto, que no podemos excusarnos de ejercer nuestra función, nuestra competencia, pero en el caso de ser incompetentes absolutamente, se nos faculta a poder declararnos incompetentes de oficio, es decir, que lo podemos hacer sin que lo pida ninguna de las partes. Me ha pasado muchas veces cuando han intentado por error, y esto generalmente se produce cuando hay modificaciones legislativas principalmente ocurrió a propósito de la creación de la dictación de la ley que creó los tribunales de familia, en cuanto muchas de las competencias que estaban atribuidas antiguamente a los tribunales civiles fueron eh, por ley, conforme al artículo 8, entregadas a la judicatura de familia. Entonces, en ese intervalo generalmente llegan abogados y acostumbrados, por ejemplo, a presentar una acción de divorcio ante los tribunales civiles o de nulidad de matrimonio, lo hacían ante los tribunales civiles y acto seguido, conforme a la dictación de la ley que creó los tribunales de familia, los tribunales civiles decían, ¿sabe qué? Nosotros no tenemos competencia para conocer esto, no tenemos competencia absoluta, porque según el factor materia, ello corresponde actualmente a los tribunales de familia. También han ocurrido situaciones que en mi tribunal me han presentado acciones laborales y yo les indico que eh, con una lectura de los antecedentes, especialmente del mérito de los hechos que fluyen de la demanda, lo que se desprende es que se está intentando una acción de origen laboral, de aquellas que conforme lo dispone el artículo 420 del Código de Trabajo corresponden a la competencia exclusiva de los tribunales del trabajo, por lo que me declaro incompetente y ordeno que se ocurra ante quien corresponda, es decir, intente la acción ante el órgano jurisdiccional que por ley le corresponde conocer de ese conflicto. Desde el punto de vista, bueno, estábamos del punto de vista orgánico, vimos el funcional y desde el punto de vista de la legalidad, como garantía constitucional, vamos a remitirnos a lo que vimos a propósito del debido proceso cuando analizamos el artículo 19, número 3 de la Constitución Política. Ahora vamos a entrar a un tema que un poquito enredado puede ser probablemente, pero no deja de ser importante porque en el caso de los abogados, cuando ejercen libremente la profesión, pueden ocupar alguna de estas herramientas en caso de que los jueces incurramos en alguna infracción a nuestros deberes funcionarios. Bueno, pero la base orgánica, perdón, la base de la Administración de Justicia de la Independencia, acá se está hablando de una dependencia objetiva y subjetiva de los jueces, lo cual es un presupuesto obvio para el ejercicio de la función jurisdiccional. Ya cuando hablamos en algún momento dijimos que por definición el juez es un tercero imparcial e independiente, ¿no es cierto? Independiente de las partes, pero esta independencia no es solamente de las partes, sino que desde el punto de vista orgánico político, que son una de las dimensiones que podemos analizar la independencia, se quiere significar que el poder judicial, ya como poder del Estado, goza de independencia en frente a los otros poderes del Estado, de manera tal que no existe una dependencia jerárquica de
los tribunales de justicia ni de los jueces con los otros órganos del Estado, es decir, con el Poder Ejecutivo y Legislativo. Ellos se plasman en el artículo 76 de la Constitución Política, cuando dice expresamente que la facultad de conocer las causas civiles y criminales, bla, 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 pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. ¿Ya? Es por ello que se ha elevado al rango de ley orgánica constitucional aquella que regula la organización y atribuciones de los tribunales de justicia. Eh, el artículo quinto de la Constitución Política dice, y ya lo leímos, ninguna magistratura, ninguna persona, ni grupo de personas pueden atribuirse ni aún, a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derecho que los que expresamente se le hayan conferido, en virtud de la Constitución o de las leyes. A nuestra ley orgánica, que es el Código Orgánico, el artículo 12 dice: el Poder Judicial es independiente de toda otra autoridad en el ejercicio de sus funciones. Es decir, plasma esta independencia que ya analizamos, y desde un desde un sentido positivo, esta independencia lo que va a hacer es que impide a los poderes del Estado atribuirse funciones jurisdiccionales, y en cuanto a un aspecto negativo, importa también que se le encuentra prohibido, vedado al Poder Judicial, inmiscuirse en atribuciones que son de competencia de los otros órganos del Estado. El artículo cuarto del Código Orgánico de Tribunales, en relación a lo anterior, establece una provisión. Dice: es prohibido al Poder Judicial mezclarse en las atribuciones de otros poderes públicos y en general ejercer otras funciones que las determinadas en los artículos precedentes. Incluso el artículo 222 del Código Penal sanciona como delito al empleado del Poder Judicial que se arrogue facultades propias de otras autoridades administrativas, ¿ya? Desde el punto de vista funcional, el ejercicio de la actividad o de la función jurisdiccional importa también, como ya lo vimos recién, que se le encuentra vedado, ¿no es cierto?, a los jueces intervenir en las facultades de otros poderes, ¿ya? Y en este punto, remitirnos a lo señalado por el artículo 76. Y por otro lado, el artículo 11 del Código Orgánico de Tribunales establece o hace una reiteración de los ya señalados en el artículo 76 en cuanto a la facultad de imperio que tienen los tribunales de justicia. Es decir, que estos órganos, es decir, los tribunales de justicia, pueden hacer cumplir sus resoluciones o cualquier otro acto de instrucción, ¿no es cierto?, Eh, mediante o impartiendo órdenes directas a la fuerza pública, ¿no es cierto? O realizar cualquier otra acción conducente a ello. Miren, el artículo tercero del artículo 76 dice: luego de hablar en el inciso primero de este concepto, de esta eh, facultad, ¿no es cierto?, que tienen los tribunales de conocer y resolver las causas civiles; luego, el inciso segundo, la inexcusabilidad. En el inciso tercero dice: para hacer ejecutar sus resoluciones y practicar o hacer practicar los actos de instrucción que determina la ley, los tribunales ordinarios de justicia y especiales que integran el Poder Judicial podrán impartir órdenes directas a la fuerza pública o ejercer los medios de acción conducentes de que dispusieren. Los demás tribunales lo harán en la forma que la ley determine. ¿Qué, ¿Cuál es la importancia del artículo 76, que muchas veces los abogados lo olvidan, que está vinculado con el artículo 11, como les decía yo, del Código Orgánico de Tribunales? Es que conforme a esta norma, solo aquellos tribunales que forman parte del Poder Judicial, ya sea como ordinarios y especiales, esto hay que vincularlo con el artículo quinto del Código Orgánico de Tribunales, gozan de facultad de imperio. Solamente aquellos tribunales que forman parte del Poder Judicial como ordinarios y especiales gozan de facultad de imperio. Quiero que se lo metan bien en la cabeza. Cualquier otro tribunal que no esté en el artículo quinto deberá, para los efectos de ejecutar sus resoluciones o practicar o hacer practicar actos de instrucción, tienen que hacerlo de conformidad a lo determinado por la ley. Un caso súper claro: en los juicios tributarios, los juicios que se llevan ante el Servicio de Impuestos Internos, se llevan ante el Servicio de Impuestos Internos, los jueces tributarios tramitaban en sede administrativa un juicio ejecutivo en el cual
había una nómina de deudores morosos, ¿no es cierto? Ese era el título ejecutivo, se iniciaba una ejecución, juicio ejecutivo lo que busca de manera rápida, que quien figure como deudor en esa nómina pague, al momento de ser requerido pago, el señor debe tanto al fisco, pague, si no paga, vamos a embargar sus bienes, ¿no es cierto? Se le embargan los bienes, es decir, se dicta una resolución por parte de la autoridad administrativa que dice, como se pide través embargo, lo piden los mismos abogados del servicio, través embargo sobre tales bienes. Luego, cuando se requiera de fuerza pública para la venta de esos bienes, que pueden ser bienes muebles o bienes inmuebles, ustedes me imagino que ya vieron esta distinción que hace el Código Civil entre bienes muebles e inmuebles, o bienes raíces, no puede, no se puede en sede administrativa seguir esta ejecución, sino que conforme al Código Tributario, lo que debe hacerse por la autoridad administrativa es iniciar un procedimiento ante los tribunales civiles, ¿ya? Es un juicio especial que conocemos los jueces civiles, que se llama de realización o de remate de bienes muebles o también de bienes raíces, esto dentro del cobro de obligaciones tributarias. ¿Por qué? Porque cuando ya inicia este procedimiento, nosotros lo conocemos cuando tenemos que publicar el remate. Fijamos fecha para el remate y publicamos. ¿Por qué? Como les decía yo, como estos tribunales en sede administrativa no gozan de esta facultad de imperio, si no pueden, como dice la norma constitucional, ejecutar sus resoluciones o hacer practicar los actos de instrucción por medio de la fuerza pública, deben acudir a la justicia ordinaria porque conforme al artículo que le estoy leyendo, solamente quienes forman parte del Poder Judicial en calidad de tribunales ordinarios y especiales tienen esta facultad de imperio. Entonces, por eso dice la norma acto seguido y los demás tribunales lo harán en la forma que determina la ley. Un ejemplo es esto que ocurre en temas tributarios. Bueno, como les decía, el artículo 11 del Código Orgánico de Tribunales hace un poco una repetición de esta norma constitucional, la especifica porque señala, para hacer ejecutar sus sentencias o practicar o hacer practicar las actuaciones que decreten, podrán los tribunales requerir de las demás autoridades el auxilio de la fuerza pública que de ellas dependiere o los otros medios de acción conducentes de que dispusieren. La autoridad legalmente requerida debe prestar el auxilio sin que le corresponda calificar el fundamento con que se le pide ni la justicia o legalidad de la sentencia o decreto de que se trata de ejecutar. Es decir, uno como Tribunal de la República, cuando ordena oficiar a carabineros, por ejemplo, para que preste auxilio de la fuerza pública al demandante para que el receptor judicial embargue bienes con fuerza, ¿no es cierto? Es decir, con facultades de allanamiento y de cerrajamiento, es decir, que lleve una propiedad, la abra, eche abajo las puertas. Eh, en ese caso, la autoridad policial no puede representar ni la justicia ni la legalidad del decreto judicial. Eso es improcedente. ¿Ya? Él solamente tiene que cumplir. ¿Ya? No puede representar absolutamente nada. Desde el punto de vista personal, acá el principio, es decir, la base de la independencia, que está otro aspecto, encuentra una importancia radical no tanto desde el punto de vista orgánico ni funcional, sino que desde el punto de vista del juez, ¿ya? Esta es una cuestión que nosotros como magistrados defendemos siempre de una manera muy, muy firme, porque importa que nosotros como personas que ejercemos la función jurisdiccional al interior de este poder, ¿no es cierto?, somos autónomos de cualquier otra autoridad e incluso de nuestro superior jerárquico. Yo les decía que en Estados Unidos, bueno, por regla general, dependiendo del estado, pero la regla general es que la forma de hacer justicia en base a los precedentes, ¿no es cierto?, que son las sentencias que dictan los tribunales superiores de justicia, es decir, esta jurisprudencia que tiene fuerza obligatoria, no ocurre en Chile. Es decir, un juez perfectamente puede resolver un conflicto de interés de relevancia jurídica sometido a su decisión en contraposición al criterio de su superior jerárquico. Y eso no va a generar ninguna responsabilidad disciplinaria, administrativa y de ningún tipo. Lo único que va a ocurrir es que el Tribunal Superior de Justicia va, pues, probablemente, si no comparte este razonamiento o criterio del juez de primera instancia, procederá a través del recurso de apelación o de un recurso de casación, anular o revocar la decisión del Tribunal de primera instancia.
pero como les digo yo, la independencia es algo fundamental. Un caso, una vez yo estaba en garantía, cuando era juez de garantía, y me recuerdo que eh, para la poca fortuna del abogado, eh, hizo una solicitud de una revisión de una cautelar. Ustedes saben quién, no sé si saben, pero en materia penal existen las cautelares reales y personales, siendo la de mayor alta intensidad la prisión preventiva. Ya eso lo vimos también a propósito del análisis del debido proceso, ¿no es cierto?, de los aspectos del debido proceso en el derecho internacional de los derechos humanos. Eh, y él me dice, señoría, pero que en este caso, así como casi pensando que yo estaba ahí pintado, me dice, esto ha sido resuelto por sus superiores, así que a usted no le queda más que acoger mi solicitud. Eso fue como lo que me dijo él, en resumidas cuentas. Entonces yo le dije, ¿sabe qué, colega? Se lo dije algo molesto, lógicamente. Usted está afectando el principio de la independencia judicial. Es una base de la Administración de Justicia que yo soy independiente. Yo no soy un cordero que me someto a la decisión de mi superior jerárquico porque me pagan acá a mí para yo resolver el caso concreto conforme a los antecedentes que se me exponen. Todos los casos no son iguales, tienen matices y tienen diferencias. Y si usted me dice que yo falle como mi superior jerárquico, me está ofendiendo, porque está pretendiendo que yo afecte o ponga en juego mi independencia. ¿Ven? Entonces, lo que le quiero significar que esta independencia desde el punto de vista personal nos permite a los jueces tomar decisiones que muchas veces van en contra de lo que ha resuelto de manera reiterada nuestro superior jerárquico sin que ello importe o que se generen responsabilidades disciplinarias o ministeriales en el ejercicio del cargo de juez, ¿ya? Profe, Pero dígame, disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta? dígame. Lo que pasa es que recién habló cuando se oficia una institución y esto tiene un carácter de obligatoriedad. ¿Qué sucede si la institución, por ejemplo, no cumple en el plazo determinado? En el caso de materia judicial, que eso lo vamos a ver más adelante, bueno, yo cada vez que ha ocurrido eso, lo que hago es despachar orden de arresto. ¿Por qué? Primero porque el artículo 76, inciso tercero de la Constitución Política dice que no se puede representar ni la justicia ni la legalidad. Esa es una primera cuestión. Segundo, el artículo 11 del Código Orgánico de Tribunales hace una reiteración, ¿no es cierto? Y indica que los tribunales de justicia podemos requerir de cualquier otra autoridad el auxilio de la fuerza pública. Y finalmente, a propósito de los juicios civiles, estoy hablando de los juicios civiles, de conformidad a lo establecido en el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil, nosotros podemos imponer multas que no excedan de una unidad tributaria mensual o arresto hasta por 2 meses. Miren, les leo el 238, dice, cuando se trata del cumplimiento de resoluciones no comprendidas en los artículos anteriores, estamos hablando de resoluciones que no son sentencias definitivas o interlocutorias, que producen el efecto cosa juzgada y que lo vamos a ver en su momento, tienen una vía de cumplimiento, una forma de cumplirse distinta, que están específicamente reglamentadas en los artículos 231 siguientes, a propósito de la facultad de imperio, entonces nos está diciendo, bueno, estas resoluciones por las cuales nosotros le pedimos a una autoridad cumpla algo, ¿no es cierto? Indica, cuando se trate de cumplimiento de las resoluciones no comprendidas en los artículos anteriores, corresponderá al juez de la causa, dice, dictar las medidas conducentes a dicho cumplimiento, pudiendo, dice, al efecto imponer multas que no excedan de una unidad tributaria mensual o arresto hasta por 2 meses determinados prudencialmente por el tribunal sin perjuicio de repetir esta premia. Ocurrió un caso concreto. No, digamos que las fuerzas policiales jamás han representado una orden judicial y las cumplen, como se diría en términos coloquiales, a rajatabla. Me pasó que en un juicio, yo la tenía para sentencia la causa, un juicio tributario. Una de las competencias que también nosotros tenemos es conocer de las excepciones que se tramitan en sede administrativa ante el Servicio de Impuesto Interno y la Tesorería General de la República. Bueno, el tema puntual es que yo para poder resolver, porque se había generado todo un inconveniente, a propósito que se había alegado una excepción, que en el escrito de excepciones que figuraba en la causa no estaba, y el juez se pronunciaba respecto de una excepción que no estaba en el escrito de excepción. Entonces yo dije, bueno, a lo mejor habrá otro escrito, y el juez tributario se habrá referido a la excepción de prescripción
de otro deudor, porque los antecedentes que me mandaron de sede administrativa hablaban de una excepción de pago, entonces, ¿por qué? ¿Qué pasa acá? Y pedí muchas veces el expediente administrativo y no me lo mandaban, no me lo mandaban, no me lo mandaban. Entonces, como yo tenía la causa para fallar, y sin ese antecedente no podía fallar porque la ley impone, ¿no es cierto?, que yo tengo que tener como antecedente aquello, eh, despaché una orden de arresto en contra de la abogada de la Tesorería General de la República por incumplimiento de una resolución judicial. Y la firmé a las 8:30. A las 8:32 tenía a todos los abogados del servicio tirados de guata en el tribunal pidiéndome que la orden no saliera. Oiga, estuve 2 meses o 3 meses pidiendo la causa y nunca me la mandaron. Expedí esta orden de arresto y a los 2 segundos los abogados reconocieron que se habían equivocado. Durante todo el juicio yo estuve, oiga, acláreme, y no aclaraban, no aclaraban, no querían reconocer que el juez tributario se había pronunciado respecto a una excepción que no había sido planteada en juicio por el ejecutado en sede administrativa, y lo que hacen es desistirse de cualquier acción que iban a dejar sin efecto la sentencia porque era improcedente. Oiga, estuve 2 meses y medio, imagínense. Entonces, en esos casos, lo que uno tiene como juez civil es emplear esta norma, ¿ya? Y eventualmente, como este artículo se encuentra en las disposiciones comunes a todo procedimiento del Código de Procedimiento Civil, y de acuerdo al 57 del Código Procesal Penal, del 400 y tanto, del 430 y tanto del Código del Trabajo y otras leyes especiales, las disposiciones comunes a todo procedimiento del Código de Procedimiento Civil les son aplicables o pueden ser aplicadas por los tribunales, los otros tribunales laborales, penales, de manera supletoria siempre y cuando no atenten en contra de los principios que lo informan. Pero en estos casos, igualmente, conforme a esta norma, y citando el artículo 76, el 11 del Código Orgánico de Tribunales y el 238, se podría compeler el cumplimiento de una resolución judicial respecto de quienes no sean parte de las fuerzas policiales por medio de apremios que consisten en multas o arrestos, hasta por 2 meses, pudiendo repetirse la medida en caso de ser contumada en el incumplimiento de la resolución. ¿Le quedó claro? Sí, profe, gracias. Perfecto. Ya, entonces estábamos viendo desde el punto de vista personal el tema de la independencia. Ya dijimos que las autoridades judiciales son muy independientes. En cuanto a la no intervención de otros tribunales, también tenemos la base de la inavocabilidad, es decir, si bien todos somos tribunales de justicia, yo no puedo abocarme al conocimiento de un asunto que ya ya es parte del conocimiento de otro tribunal de la República, porque no puedo abocarme a ello porque hay norma que así lo expresa. Eh, Hay una cuestión importante, ¿ya? Hay una independencia, ¿no es cierto?, entre los poderes del Estado y en las relaciones existentes entre ellos, pero hay que tener, como yo les decía, cierto ojo, porque no obstante esta independencia que existe entre los poderes públicos del Estado, ¿no es cierto?, los que deben ejercer de manera preferente la función que se les ha sido asignada, es decir, la legislativa, la ejecutiva, la judicial, hay ciertas situaciones en las cuales pueden producir intervenciones del Poder Judicial en materias que son propias de alguno de los restantes poderes del Estado y viceversa, eh, en el que vamos a ver casos en los cuales van a haber intervenciones de otros poderes en la actividad eh, del Poder Judicial. Un ejemplo, que era lo que yo les comentaba recién, que existen ciertas situaciones en las cuales los tribunales civiles o los tribunales ordinarios de justicia conocemos de cuestiones que serían de competencia de otros órganos del Estado. Eh, por ley, hay una competencia que conocemos nosotros y que no debiese ser así, pero así está establecido, que es lo que se conoce como los asuntos contenciosos administrativos. Ya el artículo 38, inciso segundo de la Constitución Política, indica que cualquiera persona que sea lesionada en sus derechos por la administración del Estado, de sus órganos o de las municipalidades podrán reclamar ante los tribunales que determine la ley sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera afectar al afectado. Acá están los reclamos o las reclamaciones de ilegalidad. Existen reclamaciones de ilegalidad en contra de decretos municipales, existen reclamaciones
de legalidad en contra de sanciones establecidas por la autoridad sanitaria, existen reclamaciones de ilegalidad dictadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustible. La regla general es que ellos sean conocidos por los tribunales superiores de justicia, específicamente por las Cortes de Apelaciones, sin perjuicio que los tribunales civiles conocemos por disposiciones del Código Sanitario de aquellas reclamaciones sanitarias, que es cuando se reclama respecto de una multa o sanción disciplinaria dictada por la autoridad sanitaria en un sumario administrativo sanitario, ¿ya? Entonces, son cuestiones que si bien son conocidas por otro órgano del Estado, por ley, es la propia ley la que de manera excepcional otorga competencia a los tribunales ordinarios de justicia para poder inmiscuirse en estas otras facultades. ¿Ya? También ustedes, cuando vieron amparo y protección, recurso de amparo o acción constitucional de amparo y de protección en derecho constitucional, o todavía parece que todavía no habían garantías constitucionales, ¿no es cierto? No, estamos recién entrando Chiquillo, en constitucional. Aún no llegamos a eso. Estamos viendo los derechos esenciales y esas cosas, al menos en paralelo a. parece que no estamos muy atentos. Bueno, no voy a demorar más, ya llegamos a la 17:30, nos juntamos, ¿les parece? ¿En 10 minutos más? ¿Aló? Sí, profesor. Sí, profe. ¿Aló? Sí, profesor. Ay, parece que no escucha el profe. Profesor, ¿Me escuchan o no? Sí, ¿usted a nosotros? ¿no escucha a nosotros? No, creo que no. Por último, que alguien me No, diga parece que no. Póngale en el chat. si me escuchan. O me escriba, no sé. A ver, pucha, ¿por qué me sacan? Estoy viendo, parece Aló. que no se escucha, profesor. No, no lo escucho. Qué raro, qué raro. Qué raro que no lo escucho. Bueno, en 10 minutos más nos vemos, chiquillos, ¿ya? Nos vemos, chao, chao. Ya, profesor.
Aló. 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 Sí se escucha. Aló. Aló. Aló, ¿me escuchan? Sí, profesor, se escucha. Profe, ¿se escucha? Aló. 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 Hola, buenas, profesor. ¿Me escucha? No, el profe no se ¿Aló? escucha. ¿Profesor? ¿Ahora me escuchan? Aló. Profe, sí se le escucha. Aló. Aló. ¿Aló, profesor? ¿Escucha? ¿Aló? ¿Profesor? ¿Profesor? Aló, Se escucha, ya. Lo escuchamos. Ustedes no, nosotros no, yo no lo escucho a ustedes. Ya. Chiquillos, sigamos con, nos queda media hora. Terminamos a las 5:15, entonces, bueno, luego de esto habíamos hablado, ¿no es cierto?, de otros casos, ¿no es cierto?, en los cuales se establece la posibilidad de que el Poder Judicial se puede inmiscuir en competencias o facultades de otro órgano del Estado. Esto a través de, yo les comentaba, de las acciones constitucionales de protección y de amparo. Si bien la Constitución de la política de la República habla de recursos, eh, desde ya tienen que ustedes anotar de que el recurso es un medio de impugnación, ¿no es cierto?, establecido por el ordenamiento jurídico, es decir, por la ley, para los efectos de lograr revertir una decisión jurisdiccional. Por eso se estima que las acciones, que el recurso de protección y el recurso de amparo no son recursos propiamente tales desde el punto de vista procesal, sino que son acciones, ya que con su interposición lo que se hace es poner en movimiento a un órgano jurisdiccional especial, que son las Cortes de Apelaciones, y en base a si lo que se está vulnerando son garantías fundamentales, en el caso del recurso de protección, aquellas que taxativamente señala el artículo 20, y en el caso del recurso de amparo, a propósito de la libertad, ¿no es cierto?, de las personas, eh, y esos actos que afecten garantías constitucionales que acabamos de mencionar, eh, son como consecuencia de lo que el recurrente estima como un acto u omisión arbitrario e ilegal. Las Cortes de Apelaciones, con la finalidad de restablecer el imperio del derecho, pueden impartir instrucciones a estos órganos en orden a dejar sin efecto, a modificar una decisión adoptada, ¿no es cierto?, por alguno de estos órganos para el restablecimiento del imperio del derecho, específicamente de la garantía constitucional que el recurrente señala como conculcada o vulnerada, ¿ya? Lo otro que yo les decía también, que es una cuestión que se genera, es que a propósito de la designación de los jueces y ministros de Corte de Apelaciones, interviene en su nombramiento el Poder Ejecutivo, y respecto de los ministros de Corte Suprema, no solamente el Poder Ejecutivo, sino que también el Senado. Ustedes van a ver que cada vez que se forma una quina para la designación de un ministro de Corte Suprema, ello va a tener que ser sometido a la aprobación del Senado de nuestro país.
Otra base que tenemos que ver es la de la inamovilidad. Significa, en términos muy sencillos, la imposibilidad de que el juez sea removido de su cargo, y ello necesariamente es un requisito para la independencia de la judicatura, pues de esta manera, sabiendo el juez que es inamovible de su cargo, salvo las excepciones que establece el mismo ordenamiento jurídico, va a poder fallar, ¿no es cierto?, un asunto sin estar influenciado eh, ni temer que su decisión jurisdiccional, específicamente su sentencia, no le guste a otras autoridades, incluso que a una decisión que vaya en contra de a lo mejor un criterio establecido por un tribunal superior jerárquico. En este sentido, ¿a qué apunta esto? Los tribunales de justicia generalmente tenemos que conocer de ciertas de acciones intentadas por los justiciables que buscan revertir decisiones ya sea de autoridades municipales, de autoridades regionales, de otros servicios públicos. Entonces, eh, esta independencia nos permite a nosotros resolver sin miedo. Eso en definitiva es lo que es, ya, sin miedo a que esta decisión jurisdiccional no le guste a otra autoridad o no le guste a otro superior jerárquico, ¿ya? Entonces, por eso se dice que es un requisito indispensable de la independencia, que la acabamos de ver. El artículo 80 de la Constitución Política indica de manera bien categórica que los jueces permanecerán en sus cargos durante su buen comportamiento, dice, ¿ya? Pero los inferiores, dice, desempeñarán su respectiva judicatura por el tiempo que determinan las leyes. La circunstancia de ser inamovible, desde luego, no significa que en determinados casos, como le indiqué yo, los miembros del Poder Judicial podamos ser removidos, ¿ya? Y con eso se pone término a esta inamovilidad, lo que puede obtenerse a través de algunas vías. La primera de ellas es el juicio de amovilidad, otro que es una vía indirecta, que es la calificación anual a la que nos encontramos sometidos los miembros del Poder Judicial, y una cuestión extraordinaria que es que la Corte Suprema de manera extraordinaria acuerde la remoción de algún juez conforme a lo que vamos a analizar en un poquito más adelante. Los juicios de amovilidad, según el 337 del Código Orgánico de Tribunales, se dice que se presume de derecho para todos los efectos legales que un juez no tiene buen comportamiento en cualquiera de los siguientes casos. Primero, si fuere suspendido 2 veces dentro de un periodo de 3 años o 3 veces en cualquier espacio de tiempo. 2, si se dictaren en su contra medidas disciplinarias más de 3, dice, en un periodo de 3 años. Tercero, si fuere corregido disciplinariamente más de 2 veces en cualquier espacio de tiempo por observarse una conducta viciosa, por el comportamiento poco honroso o por negligencia habitual en el desempeño de su oficio. Y 4, si fuere mal calificado por la Corte Suprema de acuerdo con las disposiciones contenidas en el párrafo tercero de este título. El Código Orgánico de Tribunales, eh, para los judiciales, es nuestro Código del Trabajo, entre comillas, porque se establece todo el sistema de cómo tenemos que ser elegidos, cómo somos calificados, esta posibilidad que tiene la Corte Suprema de removernos, o de nuestros superiores jerárquicos de calificarnos mal, de sancionarnos disciplinariamente en caso de que tengamos un mal comportamiento. Según esta norma del 337 se va a presumir de derecho que este mal comportamiento existe. Ustedes ven ahí, si fuere, dice, suspendido más de 2 veces en un periodo, si se dictara en su contra medida disciplinaria, si fuere corregido disciplinariamente o si fuere calificado, mal calificado por la Corte Suprema. Entonces estamos hablando de este proceso de calificaciones que anualmente estamos sometidos todos los funcionarios judiciales. En el caso de los funcionarios de secretaría, que forman parte del escalafón secundario de los integrantes del Poder Judicial, las calificaciones las hacen los jueces, respecto a los jueces lo hacen las Cortes de Apelaciones, y en relación al ministro de Corte de Apelaciones, la Corte Suprema. El artículo 338 del Código Orgánico dice: los tribunales superiores instruirán, dicen, el respectivo proceso de amovilidad, procediendo de oficio a requerimiento del fiscal judicial del mismo tribunal. Ocurre que en este caso, cuando existen estas conductas del 337, en cuanto se producen estas presunciones de derecho en cuanto al mal comportamiento de un juez, los tribunales superiores de justicia, que son Corte de Apelaciones respectivas y la Corte Suprema, podrán instruir respecto a sus miembros, ¿no es cierto?, estos procesos de movilidad, y lo pueden hacer de oficio o a requerimiento de un auxiliar de la Administración de Justicia, que son los fiscales judiciales. Esto no tiene nada que ver con la Fiscalía del Ministerio Público. El Poder Judicial tiene un órgano autónomo
que se recibe el nombre de Fiscalía Judicial y que ellos, dentro de las cuestiones de investigaciones administrativas de carácter disciplinaria, tienen el rol de investigadores. Entonces puede ser que en esta investigación, ¿no es cierto?, en el proceso de movilidad, se llega a la conclusión por el fiscal judicial que un juez determinado, en atención a su mala conducta, debe ser removido de su cargo, ¿ya? El tema del fiscal judicial como auxiliar de la Administración de Justicia lo vamos a ver a propósito del estudio de los auxiliares de la Administración de Justicia, que lo tenemos que ver al final de este curso, para que lo vayan anotando, pero en rigor dentro de la estructura del Poder Judicial tienen el rango de ministro de Corte de Apelaciones, son autoridad dentro del Poder Judicial, pero como les decía yo, ejercen sus funciones no con dependencia de las Cortes de Apelaciones ni de la Corte Suprema, sino que tienen una jefatura directa, que en este caso lo sería el fiscal de la Corte Suprema, ¿ya? Respecto de los juicios de movilidad, el artículo 339 del Código Orgánico nos indica que en estas situaciones los tribunales de justicia deben proceder en estas causas de manera sumaria, es decir, de una manera breve y rápida, y establece cuáles son las etapas. Dice que primero hay que oír al juez imputado y al fiscal judicial. En cuanto a la forma de cómo los jueces o los tribunales tienen que resolver estos juicios de movilidad, dice que lo tienen que fallar apreciando la prueba con libertad, pero sin contradecir, indica los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, y se harán cargo en la fundamentación de la sentencia de toda la prueba rendida. Cuando analicemos dentro del próximo curso de los sistemas de ponderación de la prueba en el ejercicio de la labor jurisdiccional, las reglas a la cual deben sujetarse los jueces en la interpretación de los medios de prueba que se rindan en un juicio son tres. Son tres grandes sistemas. Primero, el de la prueba legal o tasada. Esto es solamente un anticipo. La prueba legal o tasada, según la cual el juez debe otorgar al medio de prueba el valor probatorio que la ley le asigna. Por ejemplo, el artículo 384, número 2 del Código de Procedimiento Civil le dice al juez civil, cuando dos o más testigos se encuentran contestes, tanto en el hecho como en las circunstancias esenciales, harán plena prueba sobre aquello. Ya, es decir, no admiten prueba en contrario. Entonces, si yo tengo dos testigos que dicen que Juan incumplió el contrato de compraventa, yo debería darlo por acreditado, porque la ley me dice cuál es el medio probatorio. La sana crítica es una ponderación más libre, es la forma de ponderación que se ha tratado de instituir a propósito de todos los procedimientos reformados, porque otorga mayor facilidad al juez, porque la prueba tasada genera limitaciones, porque el juez, si quiere probar un hecho, tiene que hacerlo conforme a ciertos parámetros que el mismo legislador ordena. En cambio, con el sistema de ponderación de la prueba de la sana crítica, el juez esa misma prueba la pondera, pero las únicas reglas que tiene que respetar son las máximas de experiencia. Es decir, el juez dice, oye, ¿sabe qué? Según mi experiencia, cuando alguien choca por detrás a otro o cuando alguien hace comete tal conducta, en realidad la interpretación debiese ser esta, ¿ya? Lo otro, que no podemos contradecir según esto los principios de la lógica. Es decir, un principio de la lógica es quien empuja, por decirle algo, una regla lógica. Es lógico que quien deja una gasa dentro del vientre, un médico que deja una gasa dentro del organismo, cuerpo de un paciente, lógicamente eso le va a generar una infección. No hay que tener grandes conocimientos técnicos para saber que eso es muy probable, porque es lógico, ¿no es cierto? Porque toda persona de rango medio, con una racionalidad media, va a llegar a esa conclusión. Y además, los conocimientos científicamente afianzados. Es decir, si la ciencia dice que tal medicamento mata, por ejemplo, que el cianuro en pequeñas cantidades que ha sido suministrado a una persona por un periodo de un año le puede generar la muerte, lógicamente esa premisa también debe servir para la justicia a la hora de fallar. Entonces,
En este caso, lo que hace el artículo 339 es entregarle a los tribunales que están conociendo el juicio de inamovilidad, decirle, sabe que usted pondere la prueba, dice, con libertad, dice, pero sin contradecir reglas de lógica, máximas de experiencia y conocimientos científicamente afianzados. Bueno, respuesta está la prueba en conciencia, que es la que ocupa el jurado norteamericano, que es dedo para arriba, dedo para abajo, es decir, que una persona de rango medio, cuando se le expone un medio de prueba frente al hecho que imputado, puede llegar a la conclusión de una persona de rango medio de que, de que el imputado es culpable o no, o es responsable o no de un determinado hecho. Pero en este caso, como les digo yo, solamente quise hacer una explicación respecto de qué es esta forma de ponderación de la prueba, y los tribunales que conozcan de estos juicios, como les digo yo, tienen que apreciar libremente las probanzas que se rindan en este juicio, pero con estas limitaciones que el inciso primero del 339 del Código Orgánico les impone. Luego indica el inciso segundo las Cortes de Apelaciones que deban conocer de los juicios de movilidad en contra de los jueces de letras, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 63, designarán, dice, en cada caso a un ministro para que forme proceso y lo tramite hasta dejarlo en estado de sentencia. La norma anterior es una regla general para todos los funcionarios del Poder Judicial. Luego el inciso segundo hace una particularización, dice que en el caso de un juez de letra, dígase mi caso, que soy juez de letra en lo civil de un tribunal asiento Corte de Apelaciones, la Corte de Apelaciones respectiva, en caso de que inicie un juicio de inamovilidad, va a tener que designar a un ministro de la Corte, a uno de sus 7 ministros, en el caso de Antofagasta, para que él obre como juez sustanciador, forme proceso y la tramite hasta que quede en estado de dictar sentencia. Luego indica el inciso tercero de esta norma que toda sentencia absolutoria en un juicio de movilidad le debe ser notificada al fiscal judicial, este funcionario auxiliar de la Administración de Justicia, que, como les decía yo, en estas causas de investigaciones de conductas o de sanciones disciplinarias o de responsabilidad disciplinaria de los funcionarios del Poder Judicial, se le tienen que, según esta norma, esta sentencia absolutoria ser notificada, es decir, puesta en conocimiento del fiscal de la Corte Suprema, a fin de que éste, si lo estima procedente, entable ante el Tribunal Supremo, es decir, ante la Corte Suprema, él o los recursos que sean procedentes, porque puede ocurrir que el fiscal judicial de la Corte Suprema, notificado de la sentencia que absolvió a un juez, puede decir, ¿sabe qué? Acá hay antecedentes más que suficientes para remover a este juez, y en definitiva la única manera que tiene él es ejercer los recursos que el mismo código le establece, es decir, vías de impugnación de esta decisión en orden a revertirla, misma que debe ser conocida por la Corte Suprema. De manera indirecta, como les decía yo, la calificación anual a la que estamos sometidos los funcionarios de justicia puede llevar, ¿no es cierto?, a una excepción a esta inamovilidad como base, ¿no es cierto?, de la Administración de Justicia. Como también les indiqué, un procedimiento indirecto está contemplado en el 278 bis del Código Orgánico de Tribunales e indica al funcionario que figure en lista deficiente o por segundo año consecutivo en lista condicional. Una vez firme la calificación respectiva, quedará removido su cargo por el solo Ministerio de la Ley. Esto ocurre cuando nosotros los jueces queremos sacar de un cargo a un funcionario malo. Entonces lo que tenemos que hacer es calificarlo con 4 o dejarlo condicional. Si lo calificamos con lista 4 o por segundo año en lista condicional, es decir, sabe que usted está condicional en este trabajo, se autoriza por ley, porque dice, por el solo Ministerio de la Ley va a ser removido, ¿ya? Pero en tanto no quede firme la mencionada calificación, el funcionario quedará de inmediato suspendido de sus funciones. Es decir, cuando se dicta la resolución, cuando el funcionario se encuentra en estas dos situaciones, de figurar en lista deficiente o por segundo año consecutivo en lista condicional, inmediatamente, dice la norma, queda suspendido de sus funciones. En tanto quede firme la resolución que se refiere a su calificación. Finalmente tenemos la remoción acordada por la Corte Suprema. El artículo 80 de la Constitución Política indica en todo caso, la Corte Suprema, por requerimiento del presidente de la República, a solicitud de parte interesada o de oficio, es decir, también lo puede, es decir, acá hay un requerimiento que lo hace el presidente a solicitud de alguna parte interesada, o el propio Tribunal Máximo de Chile, que es la Corte Suprema, de oficio, sin que nadie se lo pida, podrá declarar que los jueces no han tenido buen comportamiento y previo informe del inculpado, es decir, del juez,
y de la Corte de Apelación respectiva. En su caso, acordarán la remoción por la mayoría total. Estamos hablando de la situación de la remoción de un juez de letras que es acordada por la Corte Suprema, y en ese caso, como lo indica esta norma, el procedimiento indica que previo a la remoción, lo que tiene que hacer la Corte, ya sea cuando ha actuado a oficio o a requerimiento del presidente de la República, debe pedirle informe a ese juez y a su superior jerárquico, que es la Corte de Apelaciones, ¿ya? Y además exige que la Corte Suprema acuerde esta remoción por mayoría total, ¿ya? 50+1. La inamovilidad va a regir respecto a las distintas categorías que tienen los jueces. Están los jueces titulares, están los jueces interinos y los jueces suplentes, ¿ya? Estas son situaciones que los jueces titulares son aquellos que son designados en tal calidad, según el Código Orgánico de Tribunales, si la designación, si en el decreto del presidente de la República se indica que el juez solamente se designa como juez a don Arturo Iribarren Pérez, eso importa que su designación siempre va a ser titular. Pero en cuanto a los interinos, que son situaciones que se producen de manera transitoria, el interinato, en el caso de un juez, no se puede prolongar más de 90 días o el periodo que dure un concurso cuando ha quedado vacante previamente el cargo titular, es necesariamente transitorio. Los suplentes son ciertas situaciones también que se producen cuando, por designación de las Cortes, también hacen designaciones temporales. Pero, en definitiva, lo que se quiere decir acá es que independiente de la calidad con la que ejerza el juez, ya sea titular, ya sea interino, que como les decía yo es más temporal o suplente, también no importa esa calidad del juez, pero igualmente va a gozar de la inamovilidad. Una cuestión que es bien importante, que nunca deben olvidar, conforme al artículo 80, inciso segundo, los jueces podemos ejercer nuestras funciones hasta los 75 años. ¿Ya? Antes no había límite. Antes de la Constitución del 80, los jueces ejercían sus funciones hasta que querían. Antiguamente la Corte Suprema estaba repleta de abuelitos, de viejitos de 100, no sé, pues de 80, 85 años, que cuando eran los alegatos los abogados se asustaban porque no sabían si estaban muertos o lo tenían que entrar a resucitar, porque entraban con chales, con lentes oscuros, dormían todo el rato, porque usted sabe, la edad, pues. Pero luego de la dictación de esta constitución que se busca o que se obtuvo, que sea modificada, los jueces podemos ejercer nuestra función hasta los 75 años, siendo una sola la excepción. En el caso del presidente de la Corte Suprema, que si al momento de asumir la presidencia, ya ha cumplido 75 años, en ese caso va a permanecer en sus funciones hasta que termine su mandato, que son 2 años. Entonces podría extenderse, por ejemplo, si lo nombran antes de los 75 a los 74, podría ejercerlo eventualmente hasta los 75 o 76 años, ¿ya? Pero en ese caso es una situación excepcional. Es habitual que las Cortes, la Corte Suprema, o antiguamente era muy habitual, que cuando el ministro más antiguo ya iba a cumplir los 75 años, se le designara presidente de la Corte para así extender un poco más su vida laboral. Pero por ley, todos los jueces debemos cesar en nuestras funciones por mandato constitucional a los 75 años. Chiquillos, ahora nos toca el principio de la responsabilidad. Este también es un corolario de la independencia, habla de la autogeneración incompleta y inamovilidad, pues nos resulta ser concebible que un juez que goza de estas prerrogativas sea además que no responda, ¿no es cierto?, de sus actuaciones, ya lo dijimos, ¿no es cierto? Es decir, si bien somos independientes, somos inamovibles, pero eso no significa que en caso de incumplir ciertos deberes o como ciudadanos de la República incurramos en conducta, ya sea que genere una responsabilidad civil o criminal, no tengamos que responder. Inmunidad. En ningún caso es una inmunidad a este cargo. Al final es mayor responsabilidad. Bueno, el artículo 79 de la Constitución dice: los jueces son personalmente responsables de los delitos de cohecho, que es cuando un funcionario, ustedes saben lo que ocurrió en Rancagua, no sé si lo conocen, que le llamaron el desastre de Rancagua, cuando se detectó que ciertos ministros de la Corte de Apelación de Rancagua habían supuestamente recibido dádivas, es decir, un aporte de dinero para resolver ciertas cosas.
La falta, también en caso de falta de observancia en materia sustancial de las leyes que reglamentan el procedimiento. Y lo otro también, en caso de denegación y torcida administración de justicia, en general toda prevaricación. El delito de prevaricación es aquel que cometemos abogados y jueces cuando pretendemos que la ley se aplique en un sentido distinto a su de tenor literal. Eso es sancionado como delito. Por eso los abogados juramos, porque somos una de las pocas profesiones que tenemos que jurar, ¿no es cierto?, como requisito indispensable para ejercer la abogacía ante el Pleno de la Excelentísima Corte Suprema. ¿Por qué? Porque si conociendo el derecho pretendemos darle una interpretación errática, es decir, equivocada o contrario al texto expreso de ley, nos hacemos responsables criminalmente del delito de prevaricación. En este caso, dice la norma que ha sido discutido, dice, tratándose de los miembros de la Corte Suprema, la ley determinará los casos y el modo de hacer efectiva esta responsabilidad, es como un poquito ambigua. Bueno, los artículos 324 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales regulan lo que se ha denominado la responsabilidad ministerial, ¿no es cierto?, de los miembros del Poder Judicial y los delitos que pueden cometer los funcionarios judiciales, especialmente los jueces, están tratados en los artículos 223 y siguientes del Código Penal, ¿ya? En lo referente a esta responsabilidad, el artículo 13 del Código Orgánico de Tribunales dice: las decisiones o decretos que los jueces expidan en los negocios de que conozcan no les impondrán responsabilidades, sino en los casos expresamente determinados en la ley. Entonces, así tenemos que la responsabilidad de los jueces, esta responsabilidad ministerial puede ser común, disciplinaria, política o ministerial. ¿Cuál es la responsabilidad común? Aquella que deriva por las acciones o omisiones que cometamos nosotros los jueces en nuestra calidad de ciudadanos de la República y no considerando nuestra investidura. Ejemplo, yo, Arturo Iribarren, juez del primer juzgado de letra Antofagasta, voy manejando mi vehículo y choco por detrás a otro vehículo porque andaba distraído. Eso no significa que yo no vaya a ser juzgado, porque eso, mi imprudencia o negligencia o falta de diligencia ha generado daño o perjuicio a la propiedad de otro. Y eso conforme a las reglas de la responsabilidad extracontractual, artículos 1314 y siguientes del Código Civil, imponen que uno como autor del hecho ilícito deba responder de los perjuicios económicos causados por este acto imprudente. Pero acá hay una cuestión importante, porque ustedes dirán, ¿pero por qué es así? Lógico, tiene una respuesta lógica, porque esto busca respetar el principio de igualdad ante la ley. No hay privilegios por el cargo que uno desempeña, sino que hay una cuestión distinta, que lo vamos a ver a propósito de las reglas de competencia absoluta que dicen relación con el fuero. Las reglas del fuero lo que buscan no es beneficiar a quien goza del fuero, por ejemplo yo juez, ¿ya? Sino que busca proteger el estatus que ocupa quien acciona en contra de una persona que goza de una dignidad, ¿ya? Las reglas del fuero, al final de cuentas, lo que hacen es alterar las reglas de competencia. Si, por ejemplo, este caso que yo les coloco de que yo choqué a un ciudadano cualquiera, si lo debe conocer un juez X, lo que hace esta situación, ¿no es cierto?, esta situación de privilegio que yo tengo como juez supuestamente, impone que el tribunal que debe conocer de esta cuestión debe ser uno superior, ya un tribunal superior. Incluso el artículo 45 del Código Orgánico de Tribunales, cuando establece las competencias de los jueces de letras, en la letra G dice que van a conocer de las causas civiles de comercio los jueces de letras en lo civil, cuando, bueno, es que este es un tema que lo tenemos que ver para la cuantía. Bueno, hay una cuestión básica. La cuantía es un factor que permite determinar si un tribunal, lo vamos a ver en esta dimensión del artículo 45, si un tribunal conoce en única o en primera instancia. Esto está vinculado con el recurso de apelación. Si un tribunal, es decir, yo como juez civil, conozco en única instancia, significa que mi sentencia no es susceptible de recurso de apelación. Es decir, que quien resulta perjudicado por mi sentencia, eventualmente quien sufre un agravio con la dictación de esta resolución judicial, no podría, a través del recurso de apelación, recurrir a la Corte de Apelaciones para que conozca de esta sentencia y pueda eventualmente revertir esta decisión mediante una sentencia revocatoria, ¿ya? Eh, Luego, aquellas materias que exceden de 10 unidades tributarias mensuales, que son más de 250.000 pesos,
dice que nosotros los jueces civiles debemos conocerlos en primera instancia, es decir, que nuestras sentencias sí son susceptibles de recurso a apelación. Pero ¿qué es lo que agrega la letra G del artículo 45? Dice que aquellas cosas en que nosotros como tribunales civiles debemos conocer en única instancia, es decir, que sea menor su cuantía a 10 unidades tributarias mensuales, no vamos a conocer en primera instancia, sino que en única instancia, sino que en primera instancia. Es decir, que nuestras decisiones, no obstante, en lo que dispone el numeral primero del artículo 45, debiesen ser conocidas en única instancia, la debemos conocer en primera instancia. Es decir, esa decisión, cuando existe un juez involucrado, debe ser susceptible de recurso para que nuestro superior jerárquico conozca de aquello. Esto, como les digo, una garantía del debido proceso para los efectos de que el justiciable, en caso de que demande una suma inferior a 10 unidades tributarias mensuales respecto a un juez de la República, ello sea conocido con un procedimiento que le dé la posibilidad de ejercer el derecho a defensa en su dimensión de poder obtener vía la interposición de recursos procesales, derecho al recurso, ¿no es cierto?, que el Tribunal Superior Jerárquico de aquel que dictó la resolución pueda revisarla. Pero eso lo vamos a ver a propósito del tema de la cuantía y del tema del fuero cuando analicemos las reglas de competencia absoluta. Me dejan terminar esto. Bueno, después tenemos la responsabilidad disciplinaria, se refiere a la facultad disciplinaria de que están revestidos, ¿no es cierto?, revestidos los tribunales de justicia, especialmente los superiores, como les decía yo. Yo tengo facultad disciplinaria con mis funcionarios, las cortes de apelaciones tienen respecto de mí como juez de letra y las cortes supremas respecto de la corte de apelación. La responsabilidad política es una cuestión que yo creo que lo tenemos que ver. Revisen, si pueden, la situación particular que se generó hace muy poco con la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, doña Silvana Donoso Campo. Ella se le acusó de notable abandono de deberes a propósito de haber participado en la Comisión de Libertad Condicional, en la cual se dio libertad durante el periodo en la que ella fue presidenta de esa comisión, a quien dio muerte a esta niña de Valparaíso, que no me acuerdo cómo se llama la chiquilla, de Villa Alemana, parece, de Villa Alemana, ¿ya? Y ahí vamos a ver el procedimiento, porque se inicia un juicio político y acá tiene que haber un requerimiento, ¿no es cierto?, de la Cámara de Diputados, tiene que cumplir con cierto número de miembros para poder acusar políticamente a una miembro de los Tribunales Superiores de Justicia. ¿Ya? Estas acciones se dirigen solamente respecto de ellos, no respecto de los jueces. Así que quedamos en eso, chiquillos. Véanse la situación de la ministra de la Corte para que podamos entender un poquito lo que tenemos que ver a propósito de la responsabilidad política de los jueces, específicamente los miembros de las Cortes de los Tribunales Superiores de Justicia. Díganme, dedito para arriba, dedito para abajo, yo no sé por qué no lo estoy escuchando, pero voy a parar la grabación